Hola a todos, bienvenidos. Soy Blanca y en este vídeo os voy a hablar de la pintura. Os voy a hablar de cómo ha sido el proceso de pintar el interior de la caravana entera, de los pasos que hemos seguido y de los trucos que hemos ido aprendiendo por si vais a hacer lo mismo para que no cometáis los mismos errores. Este proceso ha durado meses porque no lo hemos hecho de seguido, pero hoy, a día 15 de abril, os puedo decir orgullosa que hemos terminado. Es que entre que hemos hecho otras cosas entre medias y otras cositas que os vais a enterar viendo el vídeo, pues esto se ha alargado muchísimo, casi un año. Bueno, la pintura es una de las cosas que íbamos a hacer sí o sí cuando empezamos toda esta reforma, porque las caravanas por lo general tienen un color base de madera horrible y las paredes, las nuestras eran, no sé, como una guardería de los 90, como las paredes del primer juego que me compré de los Sims, no sé, una cosa muy fea. Pero vamos, que queríamos pintarlo todo entero y elegimos, como el 90% de la gente que reforma espacios pequeños, el color blanco. Bueno, blanco roto. Porque es verdad que da una luminosidad y una sensación de amplitud que se nota muchísimo. Y yo la recomendaría, la verdad, si no fuera porque tiene pinta de que me voy a pasar la vida limpiando paredes blancas. Bueno, ¿qué pasos seguimos? Uno, lo primero que hicimos fue poner masilla a todos los agujeros que había, que no eran pocos, porque entre que los muebles tenían agujeros de carcoma y luego que habíamos quitado todo, entonces habían quedado todos los agujeros de los tornillos, pues tuvimos que poner masilla para aburrir. Y también tuvimos la gran idea de quitar una cinta que hay en la pared, que yo me pensaba que no servía para nada más que para incrementar el mal gusto, pero resulta que no, que esta gente no es tonta y que está ahí por algo, y que si la ponen es porque con masilla eso no se tapa. Y nos dimos cuenta después. Y lo que habría que haber hecho ahora mismo si volviera atrás sería dejarla y pintar por encima y ya está. Porque aunque pongamos masilla, eso se abre una y otra vez. También quitamos algunos trozos de los muebles de los armarios del salón para dar más sensación de amplitud y luego lo arreglamos poniendo un poco de masilla y un canto blanco. Bueno, después de una eternidad poniendo masilla, viene la fase 2, que era lijar todo. Y en este paso os aconsejo sí o sí que os hagáis con una lijadora eléctrica, porque si lo vais a hacer a mano, olvidaos, imposible, se os caen los brazos. Bueno, aparte de lijar, que eso ya de por sí limpia, también quise limpiar las superficies, porque no sé si os acordáis lo cerda que estaba en la caravana, tenéis el vídeo 1 por ahí. Y lo ideal es limpiar con alcohol industrial, pero bueno, si no, con alcohol normal o con cualquier producto de limpieza vale. También he visto que existe un producto, que eso lo he visto sobre todo en vídeos que he visto de gente en inglés, que es como una lijadora líquida. Y es un producto que lo echan y funciona como si lo hubieran lijado. Os lo dejaré por aquí por si a alguien le interesa. Y si no, la mejor manera es con una lijadora eléctrica, que también se te caen los brazos, pero bueno, un poco menos. Para los armarios, la mayoría de la gente que he visto los desatornillan y lo pintan por separado. A mí me dio mucha pereza y no lo hice, pero os aconsejo que vosotros sí lo hagáis porque estar lijando y pintando y enmasillando todo eso con el brazo así levantado cansa muchísimo. Merece la pena quitarlo. Bueno, una vez por fin estaba todo lijado, pasamos a la fase 3, la imprimación. Decidimos pintar con pintura al disolvente porque aguanta mejor, pero al final luego es un rollo, huele fatal, te pringas entero, y lo que fue la pintura en sí lo hicimos con pintura al agua. Después de la primera capa de imprimación, que utilizamos una imprimación blanca normal, hay que volver a lijar todo. Pero no os preocupéis que esto es solo la primera capa. Y bueno, también es probable que tengáis que volver a poner masilla otra vez en algún sitio, lo cual también implica lijar, vamos. Entendéis un poco por qué se alarga tanto esto. Y después le seguimos dando capas de imprimación hasta que más o menos esté cubierto. A ver, yo por ejemplo, es verdad que en las zonas que nos iban a ver me esmeré menos, pero aún así quise que todo tuviera una capa de imprimación, quedara luego a la vista o no. Y una vez dada la imprimación, que yo no sé si di 4 capas mínimo, depende de la zona, pasamos a la fase 4, que es la pintura, y usamos una pintura al agua, como os he dicho. Y para que os hagáis una idea, en la caravana entera hemos gastado, pues creo que ya 6 botes de 750 mililitros, y aún así voy a comprar otro para que sobre por si acaso. Bueno, yo pinté con un rodillo de espuma pequeño para los acabados, ayudándome con una brocha, pero bueno, esto es un poco como esté cómodo cada uno, porque Diego, por ejemplo, estaba más cómodo pintando con un rodillo de lana grande. Bueno, y que él es pintor. Pero no sé, yo con el de espuma me apañé bien. Aunque es verdad que para el techo era un poco pequeño, pero bueno. ¿Cómo lo haces? A ver, pasas así y luego aprietas a la vuelta un poco. O sea, pasas luego flojo. Pasas flojo y aprietas. ¿Y por qué tienes que apretar después? Y aprietas, porque vas esparciendo la pintura
Primero la esparces y luego haces Luego que la absorba. Luego haces que la absorba. Ah. Creo que cuando empecé cometí el error de que mezclaba con mucha agua. Porque al principio no lo hacía, luego lo empecé a hacer y descubrí que podía doblar la cantidad de pintura, pero en realidad no es así, porque después cuando se seca se queda una capa muchísimo más fina y cubre mucho menos. Vamos a haceros la idea de que lo ideal es poner las mínimas capas posibles, porque al final se va formando una película gruesa de pintura y eso es mucho más fácil que luego se cuartee o se desconche o lo que sea. Yo creo que lo mejor es empezar las primeras capas diluyendo con más agua y después ponerle una final sin diluir. Y en esa procuras que el acabado quede bien, que es la que tiene que quedar bonita. También he pintado alguna cosa de plástico porque, por ejemplo, esta ventana que está aquí no la hemos cambiado, pero no quería ese color gris feucho que tenía la ventana. Y he utilizado un spray de imprimación de plástico y lo he pintado después con la misma pintura. Veremos a ver si aguanta. Para el friso de aquí de la habitación, que es una madera, no utilicé imprimación ni leches, lo pinté ahí directamente mientras pintaba las paredes, porque me daba igual que se viera que era madera. Si lo hubiera querido más disimulado o con un blanco más potente sí que le habría hecho imprimación, pero no me importaba que se viera que era madera. Para las paredes del baño que hicimos nosotros, ya os dije que usamos una masilla que se llama Granny, que pensábamos que eso era súper duro y no pusimos imprimación y fue un error porque la pintura no agarraba bien donde estaba la masilla. Así que bueno, hay algunas zonas un poquito que se nota que hay menos pintura, no se nota mucho, además va a ir tapado todo eso con cosas. Pero para que lo tengáis en cuenta vosotros, imprimación siempre. Los enganches de los armarios, mi idea principal al principio era simplemente reciclarlos y pintarlos de negro, pero es que eran tan feos. Les puse una capa de imprimación para plástico y luego los pinté de negro con un spray, pero es que era tan feo que al final dije, compramos otros. Y compré unos de AliExpress, que la verdad es que era la misma medida exacta. Lo malo es que son de metal, por lo que incrementa un poco el peso, pero bueno, quedan muy bonitos, la verdad, hay una gran diferencia. Para tapar el lateral del armario que se había quedado un poco a la vista al haber arrancado parte del mueble, cortamos un trozo de madera de okume que sobraba del trabajo de Diego y lo pusimos con clavos. También pusimos sujeciones nuevas en los armarios con escuadras porque los tornillos de las que había estaban bastante pasados. Lo finiquitamos con silicona para madera en las juntas. Y un consejo, cuando empapeléis, intentad quitar la cinta de carrocero cuanto antes porque luego eso se pega y no hay quien lo quite, especialmente en verano. Y bueno, ¿cuál ha sido la gran putada que nos ha hecho también tardar tanto? Pues los temidos cambios de temperatura. Porque es que no solo tienes que procurar que las cosas queden bien, tienes que procurar que las cosas queden bien a lo largo del año. Cuando pasen todas las estaciones, hayas hecho un viaje, esta cosa se haya movido y la cosa esté bien, te puedes dar una palmadita en la espalda porque lo has hecho de puta madre. Pero tiene que pasar esas pruebas. Y claro, por ejemplo, el friso de aquí, del cuarto, lo hicimos en verano. Y cuando llegó el invierno, se hizo un acordeón, porque se compactó la madera, entonces... Y en verano al revés, se ha estirado y he tenido que pintar entre medias, bueno. Y han salido grietas por todos lados. Especialmente en el baño, lo hemos intentado tapar con masilla, pero nada. Ya os enseñaré cómo conseguimos disimularlo al final. En resumen, la fase pintura es muy bonito porque ves los resultados, le da otro rollo completamente distinto. Pero es muy larga y es mucho trabajo. Pero bueno, estamos muy contentos con el resultado y solo espero no tener que pasarme la vida limpiando paredes, porque si no al final pues haré como muchas campers hacen, que ponen listones de madera, que queda muy bonito también. Bueno, dejadme saber en comentarios qué opináis, si tenéis algún consejo, aunque ya no sea para nosotros, pero para la gente que pueda leer esto. Y nada, si quieres seguir viendo cómo continúa esta reforma, suscríbete al canal, que todavía nos queda bastante. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.